Ya, bien, vamos a empezar. Bien, chicos, bienvenidos. En esta oportunidad tenemos a Valentina Ramírez. Ella es estudiante de biología de séptimo semestre en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL. Es ayudante de investigación en el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, CIBE, en proyectos de tecnología de ARN de interferencia, como biopesticidas moleculares, presidenta del Club de Biología Sintética del ESPOL, miembro de la Asociación de Estudiantes de su facultad, alumna de la Red de Servidores Públicos de América Latina y pasante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Ecuador, abordando el desarrollo del Banco Nacional de Germoplasma y la confianza pública de los organismos genéticamente modificados mediante debates regulatorios. Bienvenida, Valentina. Muchísimas gracias, doctora, por su introducción. Y muy buenas tardes con todos, chicos. Me alegra mucho que se hayan podido conectar. Antes que nada, quiero decirles que cualquier duda, pregunta, comentario que me quieran hacer, no duden en abrir sus micrófonos, alzar su mano, ponerlo en el chat directamente y así la pueda resolver. Entonces, para iniciar, pues como ya saben, esta va a ser una charla sobre cómo podemos hacer que haya más ciencia en la política y menos política en la ciencia. Cómo nosotros como científicos podemos apoyar en políticas públicas y más que nada les voy a hacer una pequeña introducción, les voy a mostrar cómo fue mi experiencia en uno de los programas más maravillosos, los que más me han marcado personalmente, que se encarga justamente de fortalecer justamente esta vocación de servicio público que muchas veces que falta muchísimo de parte de los científicos. Entonces, antes de empezar, quisiera hacerles unas preguntas y que ustedes traten de reflexionar. Cuando te visualizas como un profesional, ¿de qué manera te ves contribuyendo al bienestar de la sociedad? En las soluciones, ¿de qué problemas locales te gustaría aportar con tu trabajo? Y sobre todo, ¿qué principales obstáculos has evidenciado que existen en tu país para que los proyectos científicos que te interesan se pongan en marcha? Una vez que pensemos en nuestras respuestas a esas preguntas, reflexionemos un poco sobre tal vez estos hechos que nos pueden causar un poco de ruido en nuestra vocación de servicio o en nuestra carrera científica como tal. Quiero preguntarles qué están esperando para involucrarse. Si en algún momento ustedes han sentido que tal vez la manera en que cierta ley está establecida en su país a ustedes no les ha permitido desarrollar sus investigaciones de una manera más factible, más fácil, una manera que ustedes sientan que podrían estar aportándose muchísimo más, pues les pregunto desde ya, ¿qué están esperando para involucrarse? ¿Qué están esperando para tratar de tomar voz en esas mesas de debate en donde constantemente se construyen estas leyes y que influyen directamente en nuestro estilo de vida y también en la forma en la que trabajamos? Y en base a esto, vamos a empezar con algunos conceptos. Antes que nada, divulgación. Realmente es una misión imposible para nosotros que trabajamos en la academia y que nos desarrollamos en áreas científicas. ¿Por qué es necesario divulgar? Más que nada, creo que eh, espero que todos que conozcamos ya un poquito sobre lo que viene a ser la divulgación, pero la divulgación en sí es el hecho de adaptar, simplificando y explicando un conjunto de conocimientos científicos, técnicos u otros para hacerlos accesibles a una persona que no es especialista sobre este tema. Y algo importantísimo, una frase súper clave que a mí como que me cambió la perspectiva sobre lo que podría llegar a ser la alfabetización o que la divulgación y cuán importante era en el área de las ciencias es lo siguiente. Así como la alfabetización literaria fue la clave de la democratización política, la alfabetización científica es la clave de la democratización tecnológica. No hay progreso de la libertad que no pase por un progreso de la cultura. Muchas veces nosotros tratamos o tocamos conceptos de decir que queremos que nuestro trabajo en ciencia llegue a la comunidad, llegue al pueblo, que tenga un impacto todo lo que hacemos en el laboratorio, en nuestras investigaciones, en nuestro día a día, pero justamente el mecanismo esencial de eso es la parte de la divulgación. Si nosotros no alfabetizamos científicamente, es imposible llegar a una democratización de la tecnología, una democratización de la ciencia. Así que desde ese punto, ya nosotros nos empezamos a preguntar realmente qué estaba en juego en contexto con la ciencia y la tecnología social y económicamente.
Creo que se me entrecortó un poco. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, se entrecortó. Listo, perdón. Bien, les decía que en base a eso, de que ya sabemos qué es la divulgación y por qué es importante para democratizar la ciencia y la tecnología, pues tenemos que preguntarnos también realmente qué es lo que está realmente en juego social y económicamente en nuestros países. Pues bien, la capacidad de un país para mejorar la calidad de vida de su población depende en gran medida de su capacidad para producir conocimiento científico y aplicarlo de manera estratégica. Ya hay muchísimas investigaciones a nivel mundial, hay muchísima evidencia en el paso de estas últimas décadas que demuestran que un país desarrollado como tal o un país que puede velar realmente por el bienestar de su sociedad, bienestar de su comunidad, de sus ciudadanos, es aquel que ha sido capaz de producir conocimiento científico y de aplicarlo de manera estratégica. O en otras palabras, los países que efectivamente han podido invertir y han invertido correctamente en políticas para incentivar la ciencia, la investigación, la innovación y demás. Con esto en mente, ya teniendo total seguridad de la importancia clave que tiene la ciencia y la tecnología para nuestro bienestar social y económico en nuestros países, pues tenemos 4 puntos claves que nos podrían llegar o que más que nada dan forma a esta idea. Primero, las políticas gubernamentales. Segundo, la transferencia de conocimiento y tecnología. Tercero, la soberanía tecnológica. Y por último punto, orquestar la movilización. Ya vamos a ver exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de orquestar la movilización como tal. Y en base a esto, pues también nos empezamos a preguntar que cuáles eran los patrocinadores de la comunicación pública de la ciencia. Pues bien, vienen a ser justamente los poderes públicos, que los conocemos, el poder ejecutivo, el presidente, la asamblea, que es quienes redactan las leyes y demás, y también evidentemente el sector privado, las empresas, las instituciones que buscan aval, que buscan competir, y las instituciones de investigación científica, que en muchos casos somos nosotros, la academia. Y en esto, en base a todo esto, en estos últimos años también se ha empezado a discutir un concepto súper clave, que es la universidad emprendedora. Nosotros como academia, muchas veces, nuestro principal aporte como tal es la investigación dentro de nuestras universidades, de nuestros institutos de investigación y demás. Y por ejemplo, nosotros como universidad acá en Ecuador, hubo un momento en el que sí, con nuestros profesores, también los mismos alumnos, nos empezamos a preguntar realmente hasta qué punto estábamos cumpliendo con nuestro papel de tal vez de academia como tal de universidad. O sea, si no podíamos hasta, ¿cómo podíamos llegar un poco más allá? Y fue en eso cuando a través de una charla de socialización vino un ponente que nos explicó este concepto de universidad emprendedora como el motor de la nueva economía y cómo justamente darle forma a esta idea de universidad emprendedora era lo que se había venido haciendo en otros países, como Estados Unidos, algunos de Europa y demás, y era lo que le daba ese plus o ayudaba a dar un pasito más a esa transformación social, que es lo que nosotros queremos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de universidad emprendedora? El hecho de que en todo este contexto siempre van a haber cuatro actores principales. Como mencionamos, la universidad y la academia. Segundo, las empresas. Tercero, el gobierno y del sector público. Y por último, y no por eso menos importante, sino que es crucial, es la sociedad civil. El pueblo, las comunidades, nosotros en sí. El hecho de que estos 4 actores tengan la capacidad de articular todas las innovaciones, investigaciones, ideas tecnológicas y de ciencia que nosotros vayamos desarrollando es crucial. ¿Por qué? Porque muchas veces, tal vez nosotros, desde el momento en el que planteamos ciertas investigaciones o diseñamos ciertos proyectos, cada vez que nosotros lo hagamos, siempre que tenemos que tener en cuenta estos 4 actores. El hecho de tratar de que en ese desarrollo de la idea, el desarrollo de un proyecto de investigación, tenga en consideración las perspectivas, las necesidades y justamente el involucramiento de estos 4 actores. ¿Por qué? Porque para iniciar algún proyecto o algún proyecto de investigación tenemos la primera etapa, que vendría a ser la etapa de comprender la experiencia de las personas. Comprender, observar, empatizar y definir. En esta etapa, evidentemente, lo que nosotros buscamos es que cualquier proyecto que nosotros vayamos a plantear siempre tenga como eje central a las comunidades, a las personas, a la sociedad civil, a la gente que lo necesita. Si estamos planteando un proyecto, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Por qué?
Esa necesidad de comprender y de empatizar, de observar, crucial. Después tenemos ya el paso de definir esa idea, idear, generar los requisitos y crear un producto, y después prototipar. Tener en consideración ya en esta etapa, tal vez, nuestros conocimientos como academia, como universidades, también lo que poco a poco va queriendo las empresas, qué es lo que necesitan las empresas, qué le podríamos dar ese plus para que sean más competitivas entre ellas, cómo podemos hacer que nuestras investigaciones sean más atractivas al sector privado, que muchísimas veces y principalmente son las principales fuentes de financiamiento a estos proyectos. Pues tenemos ya los pasos de prototipar, de testear, de implementar, de evaluar. Evidentemente, en esta parte, siempre todo lo que hagamos en nuestras universidades, en nuestros laboratorios, va a estar regido por la legislación, por las regulaciones que tenga nuestro país, que tengan nuestras ciudades, que tengan nuestras comunidades. Entonces, justamente, yo sí he sentido, desde que inicié al menos mi carrera universitaria, que muchos proyectos que se planteaban no tenían en consideración las regulaciones que teníamos en el país. Y al final, como ya llegando a la última etapa, uno se daba cuenta de que cómo vamos a comercializar esto, cómo lo vamos a poder exportar, cómo lo vamos a poder hacer realidad, si por legislación, por regulación, con la metodología que lo estábamos haciendo, no íbamos a poder lograr nada. Entonces, tener siempre estos 4 actores claves presentes desde el momento de idear una idea, de generar una idea, de localizar algún problema es fundamental para que lo que realmente hagamos empiece a generar un impacto. Y con esto, una vez que nosotros ya tuvimos como la idea, ya estábamos, nos habíamos hecho las preguntas que les hice al principio, ya nos estábamos empezando a reflexionar que nuestros trabajos tal vez no estaban teniendo el impacto que nosotros quisiéramos por A, B o C motivo, empezamos a investigar un poco más, ya nos percatamos de la importancia de la divulgación, el esencial que iba a ser para poder democratizar la ciencia, que era lo que nosotros queríamos hacer, también ya conocer justamente este concepto de universidad emprendedora, todos estos actores que teníamos que tener presentes al momento de presentar proyectos, idear ideas. Empezamos con algunas iniciativas, fueron surgiendo en el camino, son 2 principalmente. Tenemos, al menos en mi universidad, nosotros fundamos un club de biología sintética, que ya les voy a explicar qué es, si les interesa, y se unen también a nivel regional con de la mano de IGEM Community, nosotros creamos una red llamada Symbio for Latam. Entonces, antes que nada, justamente estas 2 ideas, tanto el Club de Biología Sintética como la red de Symbio for Latam, nació de una idea más grande, ya mejor planteada desde el 2004, ya 20 años que lleva generando esta competencia, es la fundación de IGEM. El IGEM es una fundación a nivel mundial, sin fines de lucro, que tiene como objetivo principal democratizar la biología sintética, democratizar la ciencia y enseñarle a tanto desde chicos, desde el colegio, obviamente los de universidad, los de pregrado y posgrado, que pueden diseñar soluciones con biología a los problemas locales. En pocas palabras, se centran en esta democratización de la biología sintética a que las comunidades locales resuelvan sus propios problemas locales. Entonces, ¿cómo funciona? Como mencionaba, es una competencia a nivel mundial en la que equipos formados por estudiantes universitarios, de colegio y también de posgrados deben diseñar proyectos que resuelvan problemas locales con biología sintética. Los proyectos generalmente se enmarcan en 7 categorías: salud, alimentación, energía, ambiente, biodiversidad, biomanufactura, biomateriales, hardware, software, herramientas y avances fundacionales, y una categoría abierta. En pocas palabras, lo que alguien quiere, o el objetivo principal, es, porque ellos también ofrecen bastantes cursos, bastantes capacitaciones, es el hecho de que cualquier persona que esté interesada en el tema de la biotecnología, de la biología sintética, sepa, o sea, que se dé cuenta de que realmente no es nada del otro mundo, que cualquiera con un poco de iniciativa podría ver un problema en su comunidad y decir, bueno, con esos conocimientos de biología que tengo, ¿cómo puedo diseñar una solución a esto? ¿Cómo puedo aportar al bienestar de mi sociedad? Entonces, con esta idea, cuando nosotros conocimos a alguien, para nosotros fue como que, wow, fue como decir, bien, o sea, esta es una manera en la que tal vez todos los conocimientos que hemos venido eh, adquiriendo en nuestra carrera universitaria, tal vez a través de esto ya le podamos dar un poco más de forma, decir, bien, con todo lo que he aprendido, esta es la manera en la que yo puedo aportar a mi comunidad. Y en base a esto, antes que nada, si aún no ha quedado claro,
vamos a explicar qué es la biología sintética. Pues la biología sintética es simplemente una rama de la biotecnología que se encarga explícitamente o principalmente de la modificación genética de organismos, de la ingeniería genética. En pocas palabras, la biología sintética es simplemente la modificación de organismos genéticos para que ellos cumplan con las funciones que nosotros queramos. Generalmente nosotros trabajamos con las partes biológicas, diseñamos circuitos genéticos, sistemas biológicos, para que posteriormente puedan generar órganos, tejidos y organismos vivos. Entonces, perdón, un ratito. Bien, entonces, como mencionaba, el hecho de que nosotros podamos modificar organismos vivos para cumplir con las funciones que nosotros queremos nos abre la puerta a un sinfín de oportunidades. Un ejemplo clarísimo de eso, del que creo que todos ya hemos escuchado, es justamente cómo se produjo por primera vez la insulina. Saben que antes, más o menos de los años 80, la insulina era o se obtenía principalmente del páncreas de los cerdos, lo cual tenía costos muy, muy altos y evidentemente era un proceso bastante complejo. Justamente con este boom de la ingeniería genética, de la biología sintética, de la biotecnología, lo que se logró es hacer que bacterias a través de bioreactores sean capaces de producir esta insulina, abaratando costos y salvando la vida de muchísima gente. Bien, actualmente, justamente con estas técnicas de modificación genética, lo que se hace es que bacterias, hongos o demás microorganismos sean capaces de sintetizar desde plásticos biodegradables, biomateriales, también proteínas para generar vacunas, terapias contra el cáncer y demás. Entonces, en sí, la biología sintética, nosotros cuando conocimos el concepto, nos abrió las puertas o la perspectiva como a decir, wow, todo lo que se puede hacer con esto, podemos, de esta manera podemos aportar desde el ámbito que nosotros queramos. Bien, y con eso también, justamente, ya algunos que habían competido en IEM de América Latina, porque IEM también tiene una liga que es solamente para América Latina, en la que los chicos, nosotros tenemos que, principalmente competimos a través de diseñar bioinformáticamente cualquier proyecto que queramos. No es necesario que nosotros presentemos las partes del laboratorio, porque se tiene contexto de que tal vez nosotros, comparado a otras regiones del mundo, tenemos a cierto punto un poco más de limitaciones al momento de recibir financiamiento para llevar las pruebas que diseñamos bioinformáticamente o en sílico al laboratorio. Entonces, justamente, algunos chicos que ya habíamos competido en esta liga para América Latina, vimos la necesidad de tratar de unir justamente a toda la gente interesada a nivel regional en la biología sintética, en la biotecnología, y en base a eso nació este proyecto, que es SynBio for Latam, proyecto de IM Community, el cual tiene como principales objetivos los siguientes. Primero, el diseño y comunicación. Comunicar diferentes oportunidades en la región y diseñar elementos para construir presencia en redes sociales. Pocas palabras, saber qué es lo que, quienes investigan qué cosas en Argentina, quienes investigan qué cosas en México, en Chile, en Ecuador, en Colombia, qué se está haciendo en este campo de la biología sintética en toda la región y cómo podemos empezar a compartir los conocimientos que estamos produciendo, algunas técnicas, metodologías, protocolos entre laboratorios y, en pocas palabras, impulsar este campo a nivel regional. También, en cuanto al alcance regional, justamente conectarse con actores importantes en la TAM para establecer conexiones novedosas y asociaciones potenciales. Tratar de, entre sí, en toda la región, ver qué asociaciones, tal vez público-privadas, se pueden conformar, asociaciones entre la academia, organizaciones, perdón, ONGs y demás. Y también un punto importantísimo que se tiene, uno de los principales objetivos en los que estamos trabajando muchísimo actualmente, es hacer un roadmap research, o en pocas palabras, plantear una hoja de ruta de cuál es el ecosistema de la biología sintética y la biotecnología en la región. Saber, en pocas palabras, qué regulaciones, qué leyes hay en Ecuador que tal vez no les permite investigar o expandir más el campo, o cómo está Colombia con la regulación en cuanto a microorganismos genéticamente modificados. Argentina, qué facilidades tiene para que las empresas privadas se interesen por lo que hace la academia. Perú, qué leyes ha creado para fomentar a las juventudes a, a inscribirse o a participar de estas carreras científicas y demás. Justamente el hecho de que nosotros empecemos, ya llevamos más o menos unos 3 meses trabajando en este Roadmap Research,
y ya tenemos muchísimos insights, muchísimos comentarios, ideas que hemos venido compartiendo y ya en base a esto, de lo que ya se tiene como que un mapeo inicial de cómo está el ecosistema a nivel regional, ya se pueden plantear muchísimas iniciativas, sí, muchísimas iniciativas que realmente puedan tener un impacto mucho más fuerte para nosotros mismos. Nos dice en Perú con la moratoria de los transgénicos por 10 años. Exactamente, por ejemplo, aquí en Ecuador nosotros tenemos una prohibición constitucional a los transgénicos, nos consideramos un país libre de transgénicos, entonces también, o sea, todo eso a veces uno no tiene la idea de qué es lo que pasa en los países vecinos y más que nada, tal vez no solamente darnos cuenta de las cosas malas, sino también en lo que ellos están haciendo bien o qué legislaciones, qué leyes, qué regulaciones han sacado que les han permitido avanzar en ciertos temas es crucial para nosotros y justamente por eso realizamos este Roadmap Research, para tanto ver más o menos las limitaciones que tienen ciertos países, pero también qué han hecho bien y cómo nosotros podemos aplicarlos en nuestros países a nuestras realidades. Entonces, en pocas palabras, Symbio for Latam es una iniciativa basada en un paradigma disruptivo que busca conectar la academia con la industria para promover proyectos de investigación colaborativos donde se puedan formar jóvenes científicos. Si alguien aquí está interesado, al final de la charla les voy a dejar mi contacto para que me escriban sin ningún problema y les podamos contar un poco más del proceso de admisión a esta comunidad. Bien, justamente con todo esto que les venía comentando, en mi universidad, en mi ciudad, nosotros fundamos un club de biología sintética como tal, que tiene como principales objetivos crear espacios para la investigación, discusión y divulgación científica, fortalecer e impulsar el desarrollo de habilidades de investigación interdisciplinarias, y proponer soluciones sostenibles y asequibles a los problemas de la sociedad. Más que nada, nosotros, como mencionaba, ya les comenté que biología sintética en sí es básicamente modificación de organismos vivos, y aquí en Ecuador hay una ley, o sea, estamos prohibidos constitucionalmente en cuanto a organismos genéticamente modificados. Entonces, hasta cierto punto siempre fue como que muy controversial o totalmente opuesto a las ideas que estábamos presentando, cómo nosotros podíamos trabajar en estos temas mientras a nivel nacional eso estaba prohibido. Entonces, aún así, la mayoría de los chicos que nos involucramos en este club es porque amamos la investigación como tal. O sea, en ningún momento se nos pasó la cabeza, o al menos cuando lo iniciamos, se nos pasaba por la cabeza decir, no, o sea, no lo vamos a hacer porque está prohibido nacionalmente, aquí no vamos a poder hacer nada. Sino simplemente nos gustaba investigar sobre estos temas, proponer proyectos, trabajar en el laboratorio porque nos gustaba este campo de la ciencia y nada más. O sea, eso era para nosotros lo máximo. O sea, me gusta la ingeniería genética, yo trabajo en ella, aunque tal vez en el país no vaya a tener tanta salida laboral o no tenga un buen ecosistema. Después de todo este proceso de reflexión que les venía comentando, fue que nos dimos cuenta que realmente no íbamos a llegar a nada si no nos empezábamos a involucrar o, o a esforzarnos más, tanto en el área de la divulgación científica como en el área de tratar de involucrarnos en la formulación de políticas públicas. Esencial que nuestra voz como estudiantes, científicos universitarios, biólogos, ingenieros, biotecnólogos, lo que sea, sean escuchados en estos espacios de formulación de políticas públicas. Entonces, en base a todo esto, nosotros empezamos ya a generar espacios de debate, conversación, conversatorios, mesas redondas en el que se tocaban temas, por ejemplo, de cuán controversial tal vez era este tema de las vacunas que pasamos con el COVID, también justamente hablar sobre esta regulación de los transgénicos en el Ecuador, realmente cuál era la diferencia entre un transgénico, un organismo genéticamente modificado, más que nada para que los propios chicos de nuestra universidad sean capaces de participar en estos debates y ya poco a poco todos vayamos aprendiendo un poco más, que nosotros seamos capaces de escuchar las preocupaciones de la sociedad que muchas veces son totalmente válidas, que nosotros como academia nos podemos llegar a cerrar o decir, no, o sea, ellos no, simplemente no se van del tema, así que no me interesa su opinión, lo cual es una idea sumamente errónea. Escuchar siempre qué es lo que realmente la sociedad está pidiendo, qué es lo que realmente la sociedad piensa, es lo que, en teoría, por lo que nosotros deberíamos movernos también. O sea, saber que los proyectos, nuestros trabajos en el laboratorio, en investigación, sirvan o al menos estén encaminados en cierta manera a solventar los problemas que vemos en nuestra comunidad. Entonces, en base a todo esto, con todos estos conversatorios que les estábamos diciendo, una comisión del club participó hace poco aquí en Ecuador en un espacio que organizó la Asamblea Nacional, en el que se estaba discutiendo principalmente la Ley Orgánica de las Juventudes,
que ellos lanzaron, o que se formuló el año pasado, en enero del 2023, y que en este año les iban a hacer algunas reformas. Justamente abrieron este espacio para que chicos de todo el Ecuador, jóvenes de todo el Ecuador, puedan acercarse a la Asamblea Nacional, puedan participar, puedan dar sus opiniones, expresar qué reformarían sobre esta ley, qué es lo que le falta, qué necesita, o sea, qué se estaban perdiendo en el momento que la formularon y demás. Entonces, nosotros lo que hicimos, o sea, yo me acuerdo que en el primer momento en que la leímos, y al menos la comisión que estábamos, éramos como 5 chicos, nos dimos cuenta que en primer lugar le faltaba mecanismos, tipo, estaban como que súper claras las ideas, pero en ningún momento ellos como que trataban de delimitar cómo lo iban a hacer o cómo se iba a implementar, o ya daban una pauta mucho más específica de cómo iban a poder implementar todo eso, lo que decían, solamente como era como que lo mencionaban y ya. Y también nos dimos cuenta de algo, de que ellos en ningún momento mencionaban o no le daban ningún enfoque a la parte de investigación, de innovación y tecnologías. No mencionaban en ningún momento algún aporte del PIB para inversión en estos temas, no mencionaban ningún mecanismo que aseguren que los jóvenes ecuatorianos sean capaces de ingresar o que tengan los incentivos necesarios para poder ingresar a estas carreras científicas. No se hablaba de desarrollar estrategias que ayuden a fortalecer las relaciones público-privadas, algunos incentivos que puedan hacer que el sector privado tenga la necesidad o al menos les interese contratar o pagar o dar pasantías a los jóvenes científicos. Y nos dimos cuenta también, comparando justamente esta ley que había salido en Ecuador con otras leyes que vimos o leímos de otros países aquí de América Latina como Colombia, México, Perú, que estábamos muy, muy atrasados, que a esa ley orgánica de juventud le faltaba muchísimo. Porque comparándola con la de Colombia, con la de Perú, también con la de México, ellos ya tenían mecanismos súper claros, en sus artículos mencionaban muy fuertemente la necesidad de invertir en tecnología, en innovación, en investigación, y de ahí ya lanzamos como unas, no sé, 10 comentarios, 10 reformas al artículo. Fue la verdad una experiencia súper necesaria y más que nada nos dimos cuenta que los únicos en esas 160 jóvenes que fueran a representar o al menos a dar su opinión sobre esta ley orgánica de juventudes, los únicos que eran partícipes del área de la academia, digamos que desde las ciencias, desde el área de STEM, matemáticas, ingeniería, ciencias, biológicas como tal, éramos nosotros 5, absolutamente nadie más. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que estas mesas de debate, estos espacios de legislación, solamente es para aquellos que estudian carreras de ciencias sociales. Nada que ver. La verdad es responsabilidad de todos, más que nada nosotros. Realmente queremos que, como científicos, el contexto, el ecosistema de la academia cambie en nuestros países. Nuestra principal responsabilidad es empezar a involucrarnos más en estos ámbitos. Porque como ven, no es que fuimos a hacer algo totalmente diferente, wow, súper difícil, sino simplemente leer una ley que para otros que estudian otras carreras o tienen un contexto diferente puede estar bien, pero nosotros que la vemos desde otra perspectiva, con otra formación, nos damos cuenta a la primera que algo está mal, que algo le falta. Y simplemente con pequeñas aportaciones, pues ya se puede hacer muchísimo. Entonces, chicos, desde este punto realmente los animo a que si tienen la oportunidad en algún momento de participar en estas mesas de debate, de legislaciones, de formulación de políticas públicas, no duden en hacerlo. Que les aseguro que no es nada muy complicado, es simplemente dar nuestra opinión, nuestra perspectiva desde los temas que a nosotros nos aquejan y también el hecho de poder exponer, de explicar qué es lo que necesitamos para poder trabajar mucho mejor en el ámbito desde que lo hacemos. Y con eso quería comentarles también, como les mencionaba, el programa que a mí, en pocas palabras, me dio una experiencia sumamente gratificante, enriquecedora, que me hizo ver justamente esta parte de vocación por el servicio público de una manera distinta. Porque yo personalmente siempre sentí, pues a mí siempre me inculcaron desde mi casa, mis padres, que cualquier cosa que yo tuviera que hacer en la vida o cualquier carrera que yo escogiera o algo, siempre me asegurara de que estuviera sirviendo a los demás, que buscara la manera de siempre ayudar a la comunidad y demás. Entonces yo siempre tuve esa idea muy, muy clara en mi mente, pero nunca la vinculé directamente con esta área del servicio público como tal. Hasta después, que ya empezamos con todos estos proyectos, que realmente ya lo estábamos haciendo, estábamos dedicándonos a lo público, pero no estábamos como que muy conscientes de ellos. Y pum, apareció este programa aquí en mi vida, lo cual me cambió toda esa perspectiva completamente y me hizo como que sentir segura, porque también muchas veces nos dicen que
creo que todos hemos escuchado hasta simplemente desde el hecho de la parte de divulgación, que un científico que no se dedica exclusivamente a sus deberes de investigación, pues es un mal científico. Yo no sé realmente aquí cuántos han escuchado ese comentario, pero es algo que sí se dice bastante. Entonces, el hecho de que tal vez algunos científicos quieran dedicarse un poco más a esta área de formulación de políticas públicas o meterse un poco más justamente en el área directamente de servicio público o la parte directamente de divulgación, pues suele ser controversial. Entonces, yo me acuerdo que nosotros al inicio no estábamos tan seguros o no nos sentíamos seguros en este ámbito. Y fue como que este programa en el que para mí fue como que, boom, no, esto es lo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer, no hay de otra. Y como les mencionaba, este programa se llama Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina, lo cual lo ofrece o lo patrocina una fundación española, se llama Fundación Botín. Su objetivo principal es fácil. El objetivo del programa es que más de los mejores se dediquen a lo público. Así de simple. Si ustedes son biólogos, ingenieros biotecnólogos, científicos, lo que sea, los mejores que se dediquen a lo público. Que siempre los mejores en cualquier carrera, en cualquier ámbito, tengan esa necesidad de que desde donde estén busquen servir a los demás. Porque al final del día esa es la única manera en la que realmente una sociedad sale adelante. Entonces, con eso en mente, el programa en sí, por ejemplo, esta es la edición para este año, ya es la 15ª edición. El programa realmente se lleva generalmente a cabo en 3 países. Primero se hace en Bogotá, está en la Universidad de los Andes, y también después van a España, van a Madrid, van a Santander, hacen el Camino de Santiago. Generalmente se termina en Río de Janeiro, en la Fundación Gertulio Vargas. En este año, como ahorita en noviembre, a finales de noviembre vamos a tener un encuentro de la red por los 15 años en Cartagena, ha cambiado un poco. Los chicos fueron al inicio a España, fueron a Santander, después fueron al Valle del Nansa, que es una experiencia maravillosa, más que nada de outdoor training, de trekking y demás, de trabajo en equipo. Después fueron a Madrid, después van a ir a Salamanca, a la Universidad de Salamanca, van a realizar el Camino de Santiago y de ahí van a ir a Colombia, a la Universidad de los Andes y terminarán con nosotros en Cartagena. Más que nada, el programa consiste en lo siguiente: clases y encuentros con profesores y personalidades de referencia en sus áreas, en el servicio de tanto en el sector público, que como mencioné, vendría a ser la parte del gobierno, de los ministerios, los asambleístas y demás, el sector privado y también del tercer sector, es decir, las fundaciones, las ONGs. También tiene varias actividades formativas de outdoor training, hacemos el Camino de Santiago, como mencioné, hacemos mucho voluntariado también, deporte, talleres de gobierno y talleres de debate y escucha. Tenemos varias visitas institucionales, por ejemplo, en Madrid el Museo del Prado, vamos al Congreso de los Diputados, al Senado, al CITRAM y al Banco de España. En sí, el perfil del candidato que ellos buscan es simplemente, primero, que tengan vocación de servicio. Jóvenes que quieran dedicarse a lo público, que ya estén implicados en el sector. Como digo, chicos, cuando nosotros escuchamos la palabra dedicarse a lo público, lo primero que se nos viene a la cabeza es, no sé, trabajar directamente en un ministerio o en la asamblea, o directamente se nos ocurre que solamente el presidente y el vicepresidente son aquellos que se dedican a lo público. Pues no. Evidentemente, cualquiera de nosotros, desde cualquier lugar en el que trabajemos, nos podemos dedicar a lo público, porque dedicarse a lo público significa que te dedicas a tu comunidad, que te dedicas a los demás. ¿Qué iniciativas tú realizas en tu día a día que tú digas, bueno, de esta manera yo estoy ayudando a alguien más? Eso simplemente ya es dedicarse a lo público, dedicarse a los demás, a tu comunidad. Cualquier proyecto en el que tú sirvas, cualquier proyecto que tú hayas ideado, si das clase a aquellos que las necesitan, ya es dedicarse a lo público. También justamente este compromiso social, están involucrados en iniciativas o proyectos que generen impacto positivo en la sociedad, y también un buen expediente académico, estudiantes con buen expediente académico y una demostrada vocación de servicio. El inglés no es obligatorio. Y más que nada los requisitos es que uno tenga nacionalidad latinoamericana, evidentemente que que pertenezca a alguno de los países de América Latina, y también tienes que ser estudiante de cualquier carrera en alguna universidad latinoamericana y que a la fecha en septiembre del año en el que vas a postular hayas cursado más de la mitad de tu carrera, más del 50% de sus estudios universitarios de grado, sin que los hayas finalizado. También en cuanto a la edad,
tienes que haber nacido entre el 1 de enero del 2000 al 31 de diciembre del 2004. Tienes que ir avalado por tu universidad, tratar de que tu decano de tu facultad o directamente el rector de tu universidad te dé una carta que él justifica que realmente tú estás avalado, que tu postulación está avalada por tu universidad. Calificaciones e idiomas, tienes que contar con un buen expediente. Si eres de Brasil, tienes que poder expresarte bien en español. Y por último, tienes que llenar un formulario que evidentemente cambia de convocatoria en convocatoria en cada año, adjuntando toda la documentación solicitada. Y también desde el año pasado, desde 2023, tienes la oportunidad solamente por registrarte, tienes acceso a conferencias, material y actividades relacionadas con habilidades y competencias para lo público, y también tienes la posibilidad de participar, en este caso ya, si se postulan para el próximo año, para la tercera edición del programa online. Entonces, chicos, más que nada con eso quiero decirles que si en algún momento sintieron que tal vez querían dedicarse o involucrarse un poco más en esta área de formulación de políticas públicas o directamente en lo público, primero que lo hagan, que busquen los espacios en los que se puedan involucrar directamente, que vayan practicando, que no tengan miedo en hacerlo, y más que nada, si sienten que tienen esa vocación de servicio, que apliquen a este programa, porque les aseguro que va a ser una experiencia totalmente enriquecedora y transformadora, que no deseo que nadie se la pierda, la verdad. Postulen directamente, y porque les aseguro que simplemente con el hecho de postular, tú ya ganas muchísimo. Así que, brime un segundito que tengo que desconectar aquí, a conectar la computadora. Un ratito. Listo, perdón. Entonces ahí creo que ya igual son 6:40. En honor al tiempo, pues les agradezco muchísimo. Ahí dejo mis datos de contacto. No tengan vergüenza ni miedo en escribirme. Si necesitan algo, algún consejo, algo respecto a la iniciativa de Sembrayo for Latam,